Liliana Ecker es una novelista, cuentista y ensayista argentina. Junto con Abelardo Castillo fundó una de las revistas literarias de mayor repercusión en la literatura latinoamericana. El Escarabajo de Oro, 1961-1974. Desde este espacio encaró polémicamente tantos temas como culturales como políticos. Dio a conocer a una gran cantidad de escritores y publicó y analizó a los más notables narradores y poetas contemporáneos. También es cofundadora del Ornitorrinco 1977-1986. Los derechos humanos, el exilio, la censura y la autocensura fueron temas tratados en los editoriales de esta ya clásica revista. Su primer libro de cuentos, Los que vieron la zarza, publicado en 1966, obtuvo la mención única con el concurso de Casas de las Américas, marcando el inicio de una prolongada y exitosa carrera literaria. A ese libro le siguieron Acuario, cuentos 1972, Un resplandor que se apagó en el mundo 1977, Las peras del mal, cuentos 1982, Zona del clavije, novela 1997, Alfaguara 1997 y 2010, primer premio municipal, Los bordes de lo real, cuentos Alfaguara 1991, El fin de la historia, novela Alfaguara 1996 y 2010, Las hermanas de Shakespeare, ensayos Alfaguara 1999, La crueldad de la vida, cuentos Alfaguara 2001 y Los diálogos sobre la vida y la muerte, entrevistas Aguilar 2003. Casi todos sus cuentos han sido traducidos al inglés por Alberto Manguel y muchos de ellos traducidos se han publicado también en Alemania, Francia, Israel, Rusia, Turquía, Irán, Serbia, Holanda y Polonia. ¿Cómo se cuenta una historia de la que se desconoce el fin? El fin de la historia por Liliana Ecker. Es un título que sugiere que no hay un fin detrás de todo. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado existe una trama que desarrolla la necesidad de llenar un vacío, entre otros muchos, el vacío de una verdad sobre los hechos que han afectado a toda una generación y que al presente insiste en dejarlo al descubierto, desde un nuevo punto de vista y establecer así una argumentación para encontrar algún tipo de respuesta válida sobre un pasado que marcó el presente. El fin de la historia, publicado en 1996, es la obra sobre la destrucción de la sociedad, el fin de las ideologías y la puesta en práctica del poder, planteando un cuestionamiento muy duro sobre la década de los años 70 en Buenos Aires. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. En el periodo de gobierno de la Junta Militar en Argentina se impulsó la persecución, el secuestro, la tortura, el asesinato de manera secreta y sistematizada de personas por motivos políticos y religiosos en el marco de lo que se conoce como el terrorismo de Estado en Argentina. Los objetivos del proceso de reorganización nacional fueron combatir la corrupción y la subversión y ubicar a la Argentina en el mundo occidental y cristiano. Estableció un nuevo modelo económico-social siguiendo los lineamientos ideológicos del llamado neoliberalismo, impuesto a través de una masiva violación de los derechos humanos.
dirigido contra un sector de la población calificado como populistas o subversivos. Los operativos de detención eran realizados comúnmente por militares fuertemente armados que se movían en automóviles en grupos de entre 4 o 5 personas. Previamente acordaban con la fuerza de seguridad la liberación de la zona donde iban a actuar. Atrapaban a las víctimas en la calle, en bares, en cines, en sus casas o en el lugar donde se encontraban en ese momento. Una vez detenidos, eran trasladados a centros clandestinos de detención donde se los interrogaba mediante un régimen de torturas. Luego, la mayoría eran asesinados y sus cuerpos desaparecidos mediante la denominación de vuelos de la muerte o sepultados en fosas comunes. El fin de la historia. Argumentos de la obra. Una novela basada en hechos reales. En el mismo se mezclan la memoria, la biografía, el testimonio y la ficción histórica. La novela está dividida en 14 capítulos, a lo largo de los cuales se van desgranando relatos ofrecidos por voces narrativas que se interrumpen y comentan mutuamente, creando una narración fragmentaria y dispersa que, sin embargo, se sostiene en una sólida armazón estructural. Nos encontramos con la historia de la memoria y autobiografía de la infancia y adolescencia de Liliana Hecker, en la novela Diana Glass, y de dos de sus amigas, Leonora Ordaz y Celina Belch. En la misma se exploran las causas de las diferentes evoluciones ideológicas e intelectuales de tres amigas de infancia que participan activamente en la política, que se afilian al Partido Comunista, que cantan canciones de guerra civil española. Tres adolescentes que leen vorazmente y con idéntico entusiasmo y pasión a Emilio Salgari, a Román Rolich, a Chekhov, a Makarenko y a Marx, entre otros. También está el relato de cómo, saliendo de una escuela de clase media en el barrio de Almagro y tras un secundario sistematizado por la creciente politización del sector educativo, las tres se convierten en unas jóvenes universitarias cada vez más radicalizadas y comprometidas en la actividad partidaria, en especial Leonora, que, en los cariñosos recuerdos de Diana, es la figura arquetípica de su generación. La bellísima, cara de gitana, como la describe Diana, hija rebelde de un intelectual del liberalismo, que pasa del comunismo a la fracción y de ahí a Montoneros, donde se convierte en una importante dirigente hasta que finalmente es secuestrada y dada por muerta. Y del otro lado tenemos la conmoción y las búsquedas intelectuales de Diana, que cree posible el camino de la novela para explicar la trágica parábola de Leonora, que es también la de toda una generación, desarrollándose una dimensión a su solidaridad con Leonora, que se apoya mucho más en la lealtad a su persona y a su familia que en seguir causa política alguna. Y otro ingrediente fundamental es la memoria. En el relato nos encontramos también con los amores emblemáticos de Leonora y con su condiscípulo en ciencias exactas, un apuesto joven judío que será su marido, Fernando Cossack, denominado como un ser de lo más bajo por el secuestrador de Leonora. Y en este sentido, y hasta allí, la narración en efecto refleja el derrotero político e intelectual de la generación del 70 en todo su romanticismo, vitalidad y heroísmo. La segunda parte es la copia del testimonio de la desaparición de Leonora en 1976, recogido por la narradora en diversos encuentros con ella 14 años después de ese hecho. Ese relato será hecho por la propia Leonora Diana, todavía sorprendida de verla viva tras un encuentro casual. Este segundo relato opera como negativo del primero, en su lenguaje desapasionado, corroído de vocabulario militar, lo que orgullosamente
cuenta Leonora viene a llenar los espacios ciegos del relato de Diana. Es la historia que durante años se le escapaba y ocultaba, la incógnita que, una vez despejada, vendría a llenar los interrogantes del primer relato. ¿Qué había sucedido con Leonora después de su secuestro? La misma se enamora de su secuestrador, el cual mata a su marido Fernando, y al cabo de un tiempo los mismos forman una familia con Violeta, hija de Leonora. Diana se enfrenta a lo que realmente sucedió y opera de catalizador en el relato. Al principio, las versiones de Leonora y Diana son coincidentes, la narración de la desaparición y tortura, pero a medida que el relato avanza, Diana se enfrenta a una mujer que desconoce y no cuadra con el personaje idealizado. Leonora, que vivía en su imaginación y que es presentada en las biografías, lo que sigue es el entramado oculto, no solo de la traición, sino de la filiación de Leonora al proyecto macerista. Ese doble juego entre realidad y memoria y entre historia y ficción permite la articulación de la tercera historia que se relata, la historia de cómo se concibió esa novela sobre el heroísmo revolucionario y las búsquedas intelectuales de los 70, de las dificultades en escribirla, dada la imposibilidad de develar el significado de estos actos mínimos, aparentemente ahistóricos, que sin embargo interceptan la historia y las desvían hacia un curso imprevisible. Por eso, la narradora abre y cierra la novela sobre las mismas preguntas. ¿Cómo narrar la infamia y la traición? ¿Cómo narrar los sueños y el heroísmo de toda una generación? Pero sobre todo, ¿es posible hacer literatura con los materiales dispersos de la memoria y con la contundencia de los hechos de la historia? Liliana Hecker es consagrada como una de las grandes narradoras contemporáneas. Ella procura hacer eco de estos acontecimientos y da vida a los personajes Leonora y Diana. En nuestro informe, Las caras de la moneda en el fin de la historia de Liliana Hecker, nosotros procuramos tomar estos dos personajes y representarlos con las caras de una moneda. Cara es Leonora Ordaz y cruz es Diana Glass. Al avanzar con la lectura de la obra en sí, nosotros vamos a ir descubriendo que cada una de ellas encierra un círculo de amistades. Estos personajes van a mantener un discurso durante toda la obra y, como vamos a ver a continuación, otros personajes lo van a transformar por completo. Es justamente esto lo que a nosotras nos resulta interesante analizar. Por un lado tenemos, como dijimos, Leonora Ordaz, que forma parte de la cara de la moneda. Ella era hija de un brillante profesor idealista, era defensor de la escuela pública y a su vez funcionario del gobierno. Nosotros vamos a ver que desde el comienzo de la obra se describe a este personaje con una fuerte característica de rebeldía, y pese a ser secuestrada, torturada y violada, logra de alguna manera liberarse de las redes de su torturador, cuyo nombre es Escualo. Él posteriormente se va a convertir en su esposo. Es importante aclarar aquí que Leonora ya se encontraba casada con un personaje que se llama Fernando Cosa, a quien ella traiciona. Fruto de este matrimonio nace Violeta, su niña de 10 años, y ella, en la desesperación por volver a verla y salvarle la vida, tuvo que entregar a su esposo, a quien Escualo fusiló. Aquí es donde se produce cierto morbo, porque posterior a la muerte de Fernando, Violeta
debe compartir con el actual esposo de su madre, Escualo, quien es el responsable de la muerte de su propio padre. Si bien es cierto, concebimos a una Leonora rebelde, parte de una ideología revolucionaria, aquí nos encontramos con un personaje totalmente diferente, al que le pesa más el amor maternal que cualquier otra ideología. Por otro lado tenemos a Escualo, quien denomina a la autora como Pedro. Él va a manejar un discurso militar, más que nada. Va a decir que los subversivos representan el mal del país, que son ateos, representan la apátrida, y va a basar su poder, su dominio en métodos de tortura. Y gracias a estos métodos él va a buscar un sujeto que sea inteligente, al cual ellos puedan de alguna manera domesticar y sumarlos a su causa. En este caso, Leonora se convierte en el objetivo principal. Ahora vamos a hablar de la cruz, es decir, de Diana Glass, la otra parte de la moneda. Ella manifiesta mantener un discurso diletante. ¿Qué quiere decir esto? Que para ella la educación juega un rol muy fundamental para forjar espíritus nobles y capaces. Lo que hace ella desde el comienzo de la obra es inmiscuirse en su infancia con Leonora para buscar algún indicio que la lleve a justificar el carácter rebelde de Leonora, pero rebelde en el buen sentido, porque ella admira profundamente a su amiga y siempre la destaca con aptitudes para la política. Sin embargo, tras la desaparición de Leonora, ella se propone escribir un libro que hable acerca de su amiga, enalteciendo sus virtudes y construyéndola como una heroína que lucha hasta el final por sus ideales. Lo que ella desconoce es que en el camino de construcción de esa historia se va a encontrar con varios baches debido a que no puede escribir el fin de una historia que ella no conoce porque no está en la piel de Leonora. Y es ahí donde se abre una brecha abismal entre ellas dos. En medio de su proceso creador, ella se va a incluir en un taller literario clandestino donde va a conocer a Herta Beethoven y a Garita. Garita maneja un discurso intelectual homosexual. Como sabemos, antes todo lo considerado impuro era subversión. Y en este caso, Garita era un homosexual que practicaba la democracia en clandestinidad, era su única salvación. Y resistía en el interior del país de esa manera. Él se negaba totalmente a un exilio. Herta Beethoven es otro de los personajes que maneja un discurso intelectual comprometido desde el comienzo. El narrador la construye de tal manera que nos damos cuenta que no se trata de cualquier personaje, sino de alguien que tiene un fuerte pasado y además demasiada experiencia. Diana se va a apoyar en ella para lograr construir su historia. Cuando Diana se entera de que su amiga se encuentra con vida, casada con su torturador y constituyendo una familia, su historia cambia totalmente. Y es más, ella siente que se destruye en gran parte. Es allí donde la moneda cae de canto. ¿Qué quiere decir que la moneda caiga de canto? Y es que la apuesta se anula. No hay vencedores, no hay perdedores. Nosotros, a medida de
que avanzamos en la lectura de la obra, resulta interesante descubrir desde qué punto de vista nos está hablando la autora. En el título La historia sin fin, ya se puede apreciar una parte de la historia que duele y que sangra hasta nuestros días. Es, como bien dice, una parte que no tiene fin, tanto para la protagonista, no tiene fin porque ella lo desconoce totalmente, como también para cualquier otra persona, porque cada quien construye o deconstruye su historia. Lo que intenta hacer Diana es hacer conocer la historia de su heroína, de una amiga, pero el destino interfiere. Acá cabe preguntarnos por qué ese encasillamiento entre heroína o traidora. ¿Qué nos quiere decir este tipo de dicotomías? Siempre se van a ver contrastes entre una historia y la otra, pero nosotros poco a poco podemos encontrarnos con este torbellino de misterios, de situaciones no resueltas, de almas perdidas y cuerpos silenciados, que es lo que hace la autora. Nos invita a la reflexión de nuestra historia y a la historia de cada uno. De alguna manera nos dice que escribir el presente nos compete a todos.